Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde los clásicos literarios cobran nueva vida. Hoy iniciamos un viaje especial a través de las páginas del Ángel de la Sombra, una obra poco conocida pero profundamente evocadora del gran escritor argentino Leopoldo Lugones. En esta novela breve, Lugones, maestro del simbolismo, el modernismo y el relato fantástico, nos invita a descender a las profundidades del alma humana. A través de una historia cargada de misterio, amor, obsesión y elementos sobrenaturales, nos enfrentaremos a una figura que, lejos de ser solo una visión fantasmal, actúa como espejo del espíritu atormentado del protagonista. ¿Qué es el Ángel de la Sombra? ¿Una aparición mística? ¿Una alucinación provocada por el deseo o la culpa? ¿O acaso una verdad oculta, tan antigua como la condición humana? La novela no ofrece respuestas fáciles, pero sí un viaje literario inquietante y bello. Hemos dividido esta narración en 12 capítulos, cada uno cuidadosamente adaptado para mantener la fidelidad al estilo de Lugones, pero en un tono narrativo accesible y envolvente. Acomódate, ponte los audífonos, y prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad se funde con lo invisible. Comenzamos con el capítulo 1 de El Ángel de la Sombra. Capítulo 1. Una sombra en el umbral. Era una tarde inmóvil, como suspendida en el tiempo. El cielo tenía ese tinte de cobre que anuncia tormenta, aunque no caía una sola gota. El protagonista, cuyo nombre nunca conoceremos del todo, como si él mismo fuera una sombra, caminaba sin rumbo fijo por calles conocidas y ajenas a la vez. Sentía, sin saber por qué, que algo había cambiado en su entorno, aunque todo parecía exactamente igual. En su interior, llevaba días con una extraña inquietud. No era miedo ni ansiedad, sino una sensación vaga, como la de alguien que ha olvidado un detalle importante sin poder recordar cuál. Esa tarde, mientras pasaba frente al portón herrumbroso de una antigua casa abandonada, lo sintió por primera vez, una sombra lo seguía. No era la suya. Él lo supo con certeza, aunque no había pruebas. Era una segunda sombra, más delgada, más alta, como si tuviera forma humana pero careciera de cuerpo. En un primer momento pensó que era una ilusión causada por la luz o el cansancio. Se detuvo. La sombra también se detuvo. Avanzó. La sombra lo imitó. No había nadie alrededor. Solo él y esa figura sin rostro adherida al suelo como una estampa negra. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sombra volvía, impasible, con su forma extrañamente elegante, como un ángel oscuro. En los días siguientes, la figura comenzó a manifestarse con mayor nitidez. Ya no solo lo seguía, sino que parecía esperarlo. A veces la veía reflejada en los cristales de los escaparates, parada detrás de él. Otras, notaba su presencia detrás de las puertas, en las esquinas, en los pliegues de la oscuridad. El protagonista comenzó a dudar de su salud mental. ¿Estaba alucinando? ¿Era víctima del estrés, de la soledad, de la melancolía? Pero algo dentro de él le decía que no. Aquella sombra tenía una intención, un mensaje, una voluntad. No era una simple figura sin cuerpo. Había algo, vivo en ella. Un atardecer, mientras paseaba por un sendero cubierto de hojarasca, la vio con claridad, por primera vez. No era una silueta difusa, sino una figura humana, vestida de negro, alta, esbelta, con ojos que parecían brillar desde la nada. No tenía rostro, pero él sintió que lo miraba. Y entonces, con una voz que no era voz, oyó dentro de su cabeza: «Te he estado esperando». El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Quiso huir, pero no pudo. Era como si aquella presencia lo hubiese clavado al suelo con un solo pensamiento. Y en ese instante supo que no era la primera vez que se encontraban. Aquella sombra había estado con él antes, en otro tiempo, quizás en otra vida. La figura desapareció tan pronto como llegó, deslizándose entre la bruma como una hoja arrastrada por el viento. Pero el protagonista ya no era el mismo. La sombra había cruzado un umbral. Y ahora, lo acompañaba. Había comenzado una nueva etapa en su existencia. Una etapa marcada por la presencia constante del Ángel de la Sombra. Capítulo 2. Ecos de un pasado olvidado. Desde el primer encuentro con la sombra, el protagonista sintió como su percepción de la realidad comenzaba a resquebrajarse. Las cosas que antes le parecían sólidas, el tiempo, los objetos, incluso sus propios recuerdos, ahora tenían una textura más blanda, casi líquida.
como si viviera dentro de un sueño que aún no terminaba de entender. No volvió a ver a la figura con claridad. Sin embargo, su presencia se manifestaba a diario, en detalles ínfimos. El crujir de una madera sin razón, una ráfaga helada en una habitación cerrada, la sensación ineludible de ser observado incluso en soledad. A cada instante, una certeza lo habitaba: no estaba solo. Una tarde, decidido a encontrar respuestas, rebuscó en su biblioteca viejos volúmenes olvidados. Entre libros de poesía, tratados esotéricos y ensayos sobre lo oculto, encontró un cuaderno de notas que no recordaba haber escrito. La caligrafía era suya, sin duda, pero las palabras le resultaban ajenas. En sus páginas, hablaba de una figura que lo visitaba en sueños, de una sombra que se sentaba a su lado en el borde de la cama, de un ser con alas negras y ojos invisibles. El cuaderno, fechado 2 años atrás, relataba encuentros similares al que acababa de vivir. Pero él no recordaba haberlo escrito, ni haber visto jamás a ese ángel. Entonces una idea siniestra se abrió paso. ¿Y si esa sombra lo había acompañado desde antes, solo que él la había olvidado? Esa noche soñó con un paisaje que le resultó extrañamente familiar. Una llanura cubierta de ceniza, donde el cielo tenía el color del plomo. En el centro del paisaje, un árbol negro, seco, que se erguía solo. Bajo sus ramas, estaba ella, la figura. No se movía, pero lo llamaba. Y en el sueño, él no temía. Por el contrario, sentía paz, como si aquel ser, aun siendo oscuro, le ofreciera consuelo. Al despertar, el recuerdo del sueño lo acompañó durante todo el día. Era como si aquella visión se hubiera grabado en su alma. Todo lo que antes parecía frío o sin sentido ahora le hablaba con un nuevo idioma. Los ruidos de la casa, las sombras proyectadas en la pared, el viento que se colaba por la rendija, todo tenía un propósito. Poco a poco, el protagonista comenzó a aislarse. Dejaba de ver a sus amigos, evitaba las calles concurridas. Su vida social, antes moderadamente activa, se extinguía como una vela olvidada. No lo hacía por miedo, sino por deseo. Algo lo empujaba a estar a solas con su sombra. Una noche, al mirar su reflejo en el espejo, notó que algo había cambiado. Su rostro seguía siendo el mismo, pero sus ojos ya no eran suyos. Había en ellos una profundidad nueva, una negrura que antes no existía. Y al fondo del reflejo, borrosa pero inconfundible, la figura se asomaba, como si viviera dentro de él. Desde entonces, entendió que el ángel de la sombra no era solo una presencia externa. Era una parte de sí mismo. Una herida abierta en el alma, una memoria enterrada, un eco de otro tiempo que había regresado para reclamar su lugar. Y así, mientras la sombra crecía en su interior, también crecía el deseo de conocer su origen. Porque lo que una vez se olvida, si es lo bastante fuerte, siempre vuelve. Capítulo 3. El nombre del ángel. Desde que la sombra se había instalado en su vida, el protagonista ya no habitaba el mundo como antes. Sus rutinas, sus objetos cotidianos, incluso sus afectos, se veían ahora a través de una niebla extraña, como si una dimensión oculta se hubiese superpuesto a la realidad. Todo tenía un brillo apagado, un eco que resonaba más allá del presente. Las apariciones nocturnas se habían intensificado. Ya no era solo un susurro al dormir o una silueta fugaz al borde del espejo. Ahora, Ciel, el ángel de la sombra, le hablaba en sueños, pero no con palabras comunes. Su voz era como un murmullo de agua subterránea, como el sonido de las hojas en un bosque que no existe. Lo que decía no siempre era claro, pero su significado era sentido, no comprendido. Era como si lo supiera desde antes de nacer. En una de esas noches febriles, entre el sueño y la vigilia, el protagonista vio una habitación antigua. Había velas consumidas sobre una mesa, libros abiertos, ventanas tapiadas con maderas carcomidas. En el centro, flotando sobre el suelo, un espejo con forma de ojo. En su superficie líquida apareció una palabra: Ciel. Las letras parecían arder sin llama. El nombre se le grabó en la mente como fuego sobre piel. Despertó con el corazón acelerado. Tenía la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Sin pensarlo, se dirigió a su escritorio y lo escribió: Ciel. Lo repitió en voz baja, como un mantra, como una oración. El nombre tenía una vibración que atravesaba el aire. Al escribirlo por tercera vez, una ráfaga de viento se coló por la ventana cerrada.
Y entonces lo vio. En la pared, proyectada con nitidez, la sombra estaba allí, inmóvil, como observando en silencio. No sentía miedo. Sentía una conexión ancestral. Por primera vez, no quiso huir ni cerrar los ojos. Supo que ese ser lo había estado acompañando desde mucho antes, y que quizás lo había olvidado por miedo, o por culpa. Si él no era una amenaza, era un testigo. Uno que no juzgaba, pero que nunca se iba. Los días siguientes se volvieron extraños. A donde iba, encontraba símbolos. Una hoja con ese nombre en una esquina del parque. Una mujer anciana que, al cruzarse con él, le dijo sin contexto: no todos los ángeles vienen del cielo. Una fotografía vieja donde aparecía el de niño, con una figura borrosa a su lado que jamás había notado. Movido por una urgencia interna, visitó una librería olvidada en un rincón del barrio histórico. Nadie parecía haber entrado allí en años. El dueño, un hombre encorvado y silencioso, lo observó sin palabras y le señaló una estantería al fondo. Allí encontró un libro sin título, cubierto de polvo, envuelto en tela negra. Al abrirlo, sus páginas parecían escritas con tinta de sombras. En una de ellas leyó: hay ángeles que no caen. Se esconden. Esperan. Se mezclan con la sombra del alma que los llamó. Volvió a casa con el libro apretado contra el pecho. Esa noche, encendió una vela, se sentó frente al espejo del baño y escribió el nombre Ciel sobre el vidrio empañado. Al principio no ocurrió nada. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su reflejo, notó que ya no era solo él quien lo miraba. Detrás de su imagen, otra presencia lo observaba. Inmoville. Serena. Familiar. Y entonces, con un temblor en la voz, sus labios se movieron sin que él lo decidiera. Has recordado mi nombre. Eso me devuelve a ti. El espejo vibró, la llama de la vela se alzó sin viento, y en su interior sintió algo abrirse. Como una herida antigua que al fin respiraba. La sombra no era un enemigo. Era una parte de su alma, un fragmento olvidado que ahora reclamaba lugar. Si él no era solo un ángel de la sombra. Era su ángel. Y él, sin saberlo, lo había llamado con cada vacío, cada silencio, cada noche de soledad en que deseó compañía sin nombre. Capítulo 4. La casa de las sombras. Tras haber pronunciado el nombre de Ciel frente al espejo, el protagonista ya no pudo regresar al estado anterior. Sentía que un velo se había rasgado y que su percepción se había agudizado de un modo que resultaba tan fascinante como inquietante. Durante el día, los sonidos del mundo parecían lejanos, amortiguados, como si vinieran de otra habitación. Las personas hablaban, pero él solo escuchaba murmullos sin sentido. Caminaba por las calles como un espectador de una obra ajena. Solo cuando caía la noche y Ciel volvía a proyectarse cerca de él, sentía que la realidad recuperaba su espesor, su intensidad. La sombra se convertía en su única brújula, en su único consuelo. Una noche, al cerrar los ojos, Ciel le susurró: Debs venir. Hay un lugar donde se guarda lo que olvidaste. Y sin más, comenzó a caminar sola, deslizándose por la pared como una mancha viva. El protagonista no dudó. La siguió. Atravesaron calles vacías, pasajes estrechos y oscuros, con faroles que parpadeaban como si titilaran a su paso. Llegaron a una parte de la ciudad que no reconocía, donde los edificios eran antiguos y el tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, Ciel se detuvo frente a una puerta de hierro oxidado, flanqueada por dos estatuas cubiertas de musgo. Era una casa desvencijada, sumida en penumbra, cuyos ventanales estaban cubiertos por cortinas deshilachadas. Empujó la puerta, que se abrió con un crujido lento y grave. Dentro, el aire era denso, lleno de polvo y memoria. El silencio no era ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. La sombra avanzó por un largo pasillo, guiándolo hacia una habitación que parecía no haber sido abierta en décadas. Allí, en el centro, había un escritorio de madera oscura. Sobre él, un cuaderno encuadernado en cuero, con el mismo símbolo que aparecía en el libro de la librería. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. El contenido no era claro. Fragmentos de sueños, dibujos de rostros deformes, nombres antiguos, líneas en idiomas que no reconocía y que, sin embargo, podía leer. A medida que pasaba las páginas, una imagen comenzaba a armarse, una vida anterior. Una historia enterrada. Su historia.
Porque ese cuaderno estaba escrito por él. O por una versión suya que no recordaba. De pronto, la sombra se acercó al cuaderno y su figura se alzó más nítida. No era solo una forma. Tenía contornos, rasgos, y aunque no tenía rostro, su presencia era profundamente humana. Aquí es donde empezó todo, dijo Ciel. Aquí fue donde me apartaste de ti. Entonces lo comprendió. Años atrás, había renegado de algo. Había rechazado un fragmento esencial de sí mismo. Su sensibilidad, su conexión con lo invisible, su capacidad de mirar más allá de las formas. Por miedo. Por vergüenza. Por dolor. Y al hacerlo, lo había arrojado a ella. Asiel. Que no era solo una sombra, sino la encarnación de todo lo que él había silenciado. ¿Por qué vuelves ahora? Preguntó, apenas en un susurro. La respuesta fue un murmullo como viento entre ramas secas. Porque estás listo para recordarlo. Porque sin mí, estás incompleto. Una ráfaga de aire cruzó la sala, las velas se encendieron solas, y las páginas del cuaderno comenzaron a pasar a toda velocidad, como si un espíritu recorriera su memoria. La última página estaba en blanco. Ciel lo miró y dijo: el resto, lo escribirás tú. Pero esta vez, conmigo. El protagonista asintió. Por primera vez, no sintió la necesidad de huir. Ni de entenderlo todo. Solo de continua. La sombra no era el final, sino el umbral de una nueva etapa. Había entrado en la casa de las sombras, y ya no podía, ni quería, salir. Capítulo 5. El pacto silencioso. El cuaderno, con sus páginas escritas en tinta de sueños, había quedado abierto sobre el escritorio. El protagonista, ya despojado de toda voluntad de resistirse, contemplaba aquella última hoja en blanco como se contempla un abismo. Una hoja vacía, sí, pero no muda, lo llamaba, como si en su blancura latiera algo que aguardaba ser revelado. Ciel, la sombra, se mantenía a su lado con una quietud que era más densa que cualquier movimiento. No hablaba, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba. Aquella noche, el silencio entre ambos tenía un peso ancestral, como si cada minuto que pasaban juntos reparara una ruptura que venía de siglos atrás. Ha llegado el momento, murmuró Ciel con voz apenas perceptible, grave, sutil, como si viniera desde adentro del cráneo y no desde fuera. ¿De qué momento hablas? Del pacto. Ya sabes lo que eres. Y lo que yo soy. Solo falta que lo aceptes. El protagonista cerró los ojos. Desde que Ciel había aparecido, no había pasado una noche sin sentir que algo en su interior mutaba. Ya no era el mismo hombre racional, lógico, negador de todo lo invisible. Ahora soñaba con símbolos que no comprendía y despertaba sabiendo su significado. Percibía la tristeza de los lugares, las voces de las piedras, el murmullo oculto bajo las palabras de la gente. Y más que nada, la sentía a ella. Asiel. No como un ente externo, sino como una fuerza que venía de sí mismo. Un eco de algo que había reprimido durante años. Su sensibilidad, su conexión con lo oculto, con lo profundo. Aquella casa en ruinas, la casa de las sombras, no era solo un espacio físico. Era un templo. Un santuario interior. Y el cuaderno era su grimorio. Su memoria perdida. Con manos temblorosas, tomó la pluma. La tinta parecía brotar sola. Escribió su nombre, pero no el de la cédula, no el que figuraba en papeles. El verdadero, el que escuchó por primera vez en sueños, cuando Ciel lo pronunció al oído como un secreto. Luego, escribió el de ella. Ciel. Pero esta vez, al escribirlo, no lo sintió como el nombre de una sombra ajena. Era como escribir una parte de sí mismo. Como si la hubiera llevado siempre dentro. Y en ese instante, una oleada de viento recorrió la casa. Las velas se apagaron y, sin embargo, no quedó oscuridad. Una luz azul, tenue, surgía del cuaderno, de las paredes, del propio suelo. La sombra se alzó. Ya no era solo una figura pegada a la pared. Se erguía con forma humana, translúcida, hermosa, envuelta en un aura temblorosa. Ahora somos uno, dijo. ¿Y qué ocurre ahora? Preguntó él. Ahora, ves. Y serás visto. Desde ese momento, todo cambió. El mundo exterior seguía su curso, la gente iba y venía, los días transcurrían con su monotonía habitual. Pero él
Él ya no era parte de esa corriente dormida. Había despertado. Y en ese despertar, las calles le hablaban. Las sombras le contaban secretos. Los sueños dejaban pistas para el día siguiente. Empezó a escribir en el cuaderno. No lo que inventaba, sino lo que le era revelado. Visiones, recuerdos de otras vidas, frases en lenguas que no conocía pero que su mano trazaba con fluidez. A veces, se despertaba con símbolos dibujados en las palmas de las manos, como si los hubiera escrito dormido. O como si Ciel, en su silencio, lo guiara incluso mientras soñaba. La gente lo miraba distinto. Algunos lo evitaban, como si su sola presencia inquietara. Otros se acercaban con una devoción muda, como atraídos por una energía que no sabían nombrar. Un anciano ciego, en la plaza, al pasar junto a él, le dijo: «Tú has hablado con tu sombra. Ya no eres un hombre, sino un portal». Esa noche, al regresar a la casa de las sombras, encontró a Ciel de pie frente al espejo que colgaba en el salón principal. Pero esta vez, el espejo no lo reflejaba a él, sino a ella. Su rostro. Su figura entera. Como si la sombra hubiera encontrado cuerpo. ¿Por qué ahora? Le Préguinteau. ¿Por qué puedo verte así? Porque ahora crees. Y porque ya no huyes. Yo siempre estuve aquí. Solo necesitabas dejar de temerme. El pacto estaba sellado. Y con él, comenzaba una nueva etapa, no de respuestas, sino de preguntas más profundas. Porque aceptar la sombra no era el fin del camino, sino la llave que abría la verdadera puerta. Y detrás de esa puerta, algo más lo esperaba. Capítulo 6. Los signos del espejo. El pacto ya estaba sellado. Pero lejos de traer calma, aquel vínculo renovado con Ciel provocó una inquietud más honda. Como si, al aceptarla, se hubiera abierto una puerta hacia un universo más vasto, más antiguo y más inquietante que cualquier cosa que pudiera imaginar. A la mañana siguiente del encuentro frente al espejo, el protagonista despertó con la sensación de haber viajado durante la noche. No un viaje físico, sino uno mucho más intenso, un desplazamiento de alma. En sus sueños, había caminado por un pasillo sin fin, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos que no devolvían su imagen, sino visiones ajenas, niños llorando en conventos oscuros, mujeres danzando bajo lunas negras, estatuas con los ojos vendados, y siempre, en cada reflejo, una figura velada lo observaba. Aun con la luz del día, sentía en la piel la humedad de ese pasillo. Y en el pecho, el peso de algo que aún no lograba traducir con palabras. Ciel apareció esa misma noche, sentada en lo alto de la escalera, envuelta en un manto de sombra, como si el tiempo no pasara para ella. «¿Has visto los otros rostros?», le dijo. «Pero aún no sabes cuál es el tuyo». Mi rostro. Preguntó él, sin comprender. «Sí. El que está detrás de todos los que muestras. El que no has querido mirar jamás. El que vive en el espejo que no usas». El protagonista la miró con inquietud. En el fondo, sabía a qué se refería. Había un espejo en su casa, uno pequeño, antiguo, que perteneció a su abuela, y que jamás se atrevía a mirar por más de unos segundos. No era superstición. Era miedo. Algo en ese objeto parecía mirarlo de vuelta con una intensidad brutal. Esa noche, vencido por la necesidad, lo descolgó de la pared. Lo colocó sobre la mesa, frente a sí. Y lo cubrió con un paño. Ciel, sentada a su lado, no habló. Solo posó una mano sobre el cuaderno abierto. Las páginas se movieron solas hasta una que no recordaba haber escrito. En ella, estaban dibujados símbolos extraños, espirales y líneas que se entrelazaban como raíces. «Este es el mapa. El mapa hacia ti mismo». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, retiró el paño. El espejo lo enfrentó con su reflejo. Pero esta vez, no se vio a sí mismo. Vio a otro hombre, idéntico en forma, pero con los ojos vacíos y una sonrisa apenas perceptible, cruel, enigmática. «¿Quién eres?» Pregunto. Susurrando. El reflejo respondió con su voz. «Soy lo que fuiste cuando olvidaste. Lo que serás si te pierdes. Soy el rostro de la sombra sin alma. Y tú me invocaste». El terror lo paralizó. No podía moverse, ni cerrar el espejo. El reflejo comenzó a hablarle, a decirle cosas que nadie sabía, sus pensamientos más oscuros, sus deseos más secretos,
las veces que fingió, las veces que huyó. Era como si lo desnudara desde adentro. Si él colocó una mano sobre su hombro. No lo rechaces. Acéptalo. No para ser él, sino para integrarlo. Solo así lo vencerás. Solo así podrás seguir. Él respiró hondo, miró fijamente a su doble y dijo: sí. Te reconozco. Te he temido, pero eres parte de mí. No me dominarás. No serás yo. Pero tampoco te negaré. En ese momento, el reflejo se desdibujó. El cristal se agrietó suavemente, como si la tensión interna hubiese sido demasiada. Y en su lugar, apareció su verdadero rostro, calmo, profundo, antiguo. Por primera vez, vio lo que era. Y si él sonrió. Ahora puedes empezar a ver lo que hay detrás del velo. Esa noche, el cuaderno volvió a llenarse de palabras. Palabras suyas, pero también ajenas. Era como si cada línea escrita conectara con un saber antiguo, con una cadena de voces que venía desde más allá del tiempo. Voces de quienes también habían pactado con sus sombras. Voces de quienes, en vez de huir de sí mismos, habían tenido el valor de mirar. Y entre esas líneas, un símbolo nuevo apareció. Un emblema. Un signo que se grabó a fuego en la última página. Un círculo atravesado por un rayo descendente. Si él lo señaló. Este es tu sello. El sello del caminante de sombras. Aún no sabes lo que significa, pero pronto lo entenderás. Y con él, abrirás la puerta. El protagonista cerró el cuaderno. No estaba preparado aún, pero tampoco quería detenerse. Ahora sabía que el espejo no era su enemigo. Era su guía. Y que al otro lado del velo, no había muerte, había despertar. Capítulo 7. La biblioteca de las palabras que no existen. Los días siguientes se deshicieron en una extraña calma. Después del encuentro con su doble en el espejo, el protagonista sentía que algo dentro de él se había reordenado. Como si una compuerta se hubiese abierto y ahora fluyeran pensamientos y recuerdos que antes estaban sellados. Si él no volvió a aparecer durante varias noches. Pero su ausencia no era un abandono. Era, más bien, un espacio para que él pudiera empezar a caminar por su cuenta. Movido por una fuerza que no comprendía, bajó una mañana al sótano de la casa. Era un lugar al que rara vez iba, lleno de muebles viejos, cajas cubiertas de polvo, y un aire espeso, casi inmóvil. Al fondo, oculto tras una cortina de terciopelo bordado, encontró una puerta baja, de madera carcomida. Nunca la había notado. Estaba cerrada con un pestillo oxidado, que cedió al primer intento. Lo que descubrió al abrirla fue sorprendente. Una biblioteca. Una sala oculta, iluminada por una tenue luz ámbar, donde los libros se extendían hasta el techo, en anaqueles tallados con símbolos. El aire olía a pergamino y resina. Pero lo más extraño era que ninguno de los títulos estaba en un idioma conocido. Las letras parecían moverse levemente, como si respiraran. Al acercarse, uno de los volúmenes cayó solo al suelo, abierto por la mitad. En su interior, las palabras no estaban escritas con tinta, sino con una especie de brillo. No podía leerlas, pero las entendía. No con el pensamiento, con el cuerpo. Cada frase provocaba una sensación. Frío, vértigo, un sabor, una emoción antigua. Era como si los libros hablaran con la memoria del alma. Mientras recorría aquel lugar, comenzó a recordar cosas que no eran suyas. Caminó entre los estantes y escuchó voces que no estaban allí. Un niño cantando en un idioma olvidado, el crujido de un carruaje bajo la lluvia, el llanto de una mujer tras una puerta de hierro. Todo lo que el mundo quiso olvidar, aquí vive, dijo una voz detrás de él. Sile. Había regresado. ¿Qué es este lugar?, preguntó él. La biblioteca del alma. Cada viajero deja un libro aquí. Un testimonio. Un eco. Algunos, como tú, están aún escribiéndolo. Ella le entregó un volumen encuadernado en cuero oscuro. Era delgado, pero pesado, como si contuviera siglos. Este es el tuyo. Solo tú puedes escribir en él, pero también puedes leer lo que ya has vivido y olvidado. Él abrió el libro. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante, líneas tenues empezaban a trazarse solas. No recordaba haber escrito nada de eso, y sin embargo, sabía que eran suyas. Memorias de un lugar sin tiempo, de una ciudad enterrada en arena,
de una promesa hecha a la orilla de un lago de sombras. Ciel tocó una de las páginas. Cuando lo termines, sabrás quién eres. Y también, ¿qué has venido a buscar? ¿Y qué he venido a buscar? La llave. Pero no la llave de una puerta, sino de una verdad. Una que el mundo ha enterrado y que tú estás destinado a recuperar. La biblioteca se estremeció, como si hubiese comprendido la conversación. Algunos libros cambiaron de lugar por sí solos. Otros se abrieron, mostrando mapas, símbolos, rostros. El protagonista sintió un vértigo nuevo, no miedo, sino responsabilidad. Estaba ante un conocimiento ancestral, poderoso. Uno que podía consumir a quien lo buscara sin preparación. ¿Y si no estoy listo? Preguntó. Ciel lo miró con una serenidad absoluta. Entonces el libro te esperará. Pero no te cerrará. Nada se pierde cuando es verdadero. Solo se transforma. Antes de irse, le entregó una pluma. No era de metal ni de ave, sino una estilizada forma de cristal negro. Con esto escribirás lo que aún no recuerdas. Pero no tengas prisa. Cada palabra vendrá cuando estés listo para decirla. El protagonista se sentó en uno de los bancos de madera. Miró su libro en blanco. Respiro hondo. Y comenzó a escribir. Capítulo 8. El susurro del ángel. El silencio de la biblioteca subterránea no era quietud, era una vibración. Cada rincón parecía tener oídos, cada sombra, una historia. El protagonista había pasado horas, o tal vez días, ya era difícil medir el tiempo allí, escribiendo en su libro. A veces la pluma se deslizaba sola, como si una mano invisible guiara los trazos. Otras veces, las páginas mismas le ofrecían visiones, una danza bajo un cielo de ceniza, un corazón latiendo en la palma de una mano, una voz llamándolo desde una torre lejana. Cuando Ciel regresó, lo encontró con el rostro bañado en un sudor frío, las manos temblorosas. Escribiste demasiado sin respirar, le dijo con una leve sonrisa. Él asintió, exhausto pero lúcido. Estoy empezando a ver. Lo importante es que empieces a entender. Ver no siempre es comprender. Ella lo guió fuera de la biblioteca. Subieron lentamente, como si el aire en la superficie fuera más denso, más lleno de peso mundano. Ya en la sala superior, las lámparas parpadeaban como si despertaran de un largo sueño. Esa noche, no pudo dormir. En la oscuridad de su cuarto, mientras el viento jugaba con las cortinas, escuchó un sonido nuevo. Un susurro. Apenas un aliento. No provenía de ninguna dirección, pero vibraba dentro de él como un eco antiguo. Te he estado esperando, decía la voz. Se incorporó. Miró a su alrededor. Nadie. ¿Quién eres? Soy el ángel. El verdadero. Aquel que habita en tu sombra. Entonces comprendió que aquella sombra que a veces se alargaba, que parecía tener movimientos propios, no era una alucinación. Era una presencia. Una conciencia dormida, ahora despertando. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ya me diste lo que necesitaba, tu duda. Donde hay duda, hay brecha. Y por esa brecha, yo entro. El protagonista se levantó. Caminó hacia el espejo. Esta vez no vio su reflejo. Vio al ángel, un ser de contornos difusos, con alas no de plumas, sino de humo y luz líquida. No tenía rostro. Pero tenía ojos en el centro del pecho. Y esos ojos lo miraban con una mezcla de ternura y hambre. ¿Eres bueno o malo? ¿Qué es el bien para quien ha cruzado el umbral del tiempo? Soy el equilibrio. Soy lo que viene cuando tú olvidas lo que eres. El espejo se quebró sin hacer ruido. Una grieta en zigzag, como una cicatriz luminosa, lo cruzaba de lado a lado. Del otro lado, el ángel desapareció. Desde esa noche, su sombra dejó de imitarlo. A veces se adelantaba a sus movimientos. Otras, se detenía cuando él avanzaba. Era una compañía silenciosa, pero intensa. Si él volvió a aparecer, pero con un rostro distinto, más pálido, más ausente. Él lo notó. Has cambiado, le dijo. Así como tú estás siendo escrito, yo también estoy siendo borrada, respondió ella. El protagonista sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa que todo ángel necesita sombra para existir. Y cuando tú la aceptas, alguien tiene que desaparecer. Ella lo abrazó por última vez. Luego,
como un suspiro, se desvaneció. El protagonista se quedó solo. O eso creyó. Porque desde entonces, el susurro del ángel nunca lo abandonó. Capítulo 9. La ruptura de las sombras. El tiempo ya no era lo que había sido. Los días se estiraban y encogían, como si las horas se hubieran desconectado del mundo. El protagonista, rodeado de sombras inquietas y ecos lejanos, ya no sabía si vivía en su realidad o si la realidad lo había invadido a él. Desde la desaparición de Ciel, una sensación extraña lo envolvía. Había algo en el aire que se sentía ajeno, como si el lugar en el que estaba hubiese dejado de existir para él. Caminaba por la casa, pero las paredes se alargaban o se acortaban a su paso. Los objetos parecían mudarse sin que él los tocara, y a veces, en las esquinas de su visión, veía figuras que no se movían, pero sí lo observaban. Un día, se levantó sin entender por qué. Había tenido otro de esos sueños extraños, uno en el que las sombras no se proyectaban en las paredes, sino que se levantaban. Se extendían como hilos finos que trataban de enredarlo. En ese sueño, el ángel de la sombra lo había llamado por su verdadero nombre, pero él ya no recordaba cuál era. Fue entonces cuando escuchó una voz nueva. Esta vez, no era un susurro, sino una voz profunda, retumbante. Venía de dentro de su pecho. ¿Crees que has escapado?, preguntó la voz, como un eco subterráneo. ¿Quién eres?, preguntó el protagonista, mirando hacia abajo, buscando la fuente de esas palabras. Soy lo que tú mismo has creado. El espejo de tus dudas. La voz comenzó a resonar más fuerte. Cada palabra que escribiste, cada pensamiento que tuviste sobre el ángel, me ha dado forma. Y ahora estoy aquí. Sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera tratando de salir de su interior. No era dolor, sino una sensación de desgarro. Algo que había estado oculto, olvidado, ahora quería reclamar su lugar en el mundo. Se levantó, dispuesto a enfrentar lo que fuera. La casa estaba más oscura que nunca, y al abrir la puerta del pasillo, la sombra lo rodeó. No era la suya. Era otra. Eres la sombra de lo que serás. La voz era clara ahora, sin distorsiones. Se sentía más real que nunca. Se giró rápidamente, tratando de encontrar algo familiar en la oscuridad que lo acechaba. Y entonces, en la penumbra, vio una figura que lo observaba. No era un espectro ni un fantasma. Era él mismo. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando. La figura sonrió, pero no con su rostro. Era una sonrisa vacía, que se extendía más allá de lo humano. Soy lo que vives, lo que olvidas, lo que calas. Soy lo que eres, y lo que nunca serás. Estoy en ti, y tú en mí. ¿No lo ves? La figura levantó las manos, y las sombras se alzaron, rodeándolas. El protagonista retrocedió, pero las sombras lo siguieron, casi empujándolo hacia la figura de sí mismo. Sentía que todo lo que había conocido, todo lo que había aprendido, se desmoronaba. Escúchame, dijo la figura. La sombra no puede existir sin la luz, y la luz no puede existir sin la sombra. Ahora eres ambos. Estás atrapado en la ruptura de lo que pensaste que eras. Con un movimiento, la figura levantó un brazo, y el pasillo se iluminó. Una luz blanca y cegadora surgió de la nada, y en ese instante, él vio su rostro reflejado en las paredes, multiplicado en 1000 fragmentos. No pudo huir. No podía escapar. La sombra lo abrazó por completo. De pronto, todo se desvaneció. La luz, las sombras, la figura de sí mismo. Se encontraba de nuevo solo, en la misma habitación, pero ya no sentía la misma quietud. Algo en su interior había cambiado, algo prohibido se había liberado. Las paredes ya no eran su refugio, sino una prisión. Su respiración se aceleraba. Sabía que había cruzado el umbral, pero ¿hacia dónde lo conducía esta nueva oscuridad? La respuesta llegaría pronto. Pero hasta entonces, él seguía atrapado, buscando respuestas en un lugar donde las sombras no solo rodeaban su cuerpo, sino que habitaban su alma. Capítulo 10. La danza de las sombras. El protagonista se despertó en medio de la noche, sudoroso, con los ojos desorbitados. La oscuridad lo envolvía, más densa que nunca. Ya no importaba cuánto intentara encender una lámpara o iluminar la habitación, la oscuridad parecía haberse adueñado de todo. No era el silencio habitual,
Era un vacío palpable, como si el mundo entero hubiera dejado de existir por un instante. Se levantó y caminó hacia la ventana, con la esperanza de encontrar algo familiar. Pero en lugar de la luz de la luna, vio su propio reflejo en el cristal. No era su rostro, sino una versión distorsionada, como si una capa de niebla lo cubriera. De repente, escuchó risas a lo lejos, una risa suave, casi musical. Pero al mismo tiempo, sentía un estremecimiento profundo en su interior, como si esa risa tuviera un eco macabro que lo llamaba desde lo más oscuro. Desvió la mirada. En un rincón de la habitación, las sombras comenzaron a moverse. No de la forma en que se mueven normalmente, sino con vida propia, retorciéndose y alzándose como si tuvieran una danza propia. Una danza macabra. Unas figuras empezaron a materializarse lentamente de entre las sombras, seres espectrales, sombras humanas, con ojos vacíos y cuerpos translúcidos. Bailaban, pero no con gracia. Cada movimiento parecía un tormento, un esfuerzo por encontrar algo, por alcanzar una meta invisible. La luz de la luna comenzó a filtrarse, iluminando sus cuerpos translúcidos y deformados, dándoles una apariencia de figuras fantasmas, atrapadas en un juego eterno de angustia y desesperación. El protagonista se quedó petrificado, observando esta macabra coreografía. ¿Eran estos los ángeles? ¿Era esta la esencia de lo que había llamado el ángel de la sombra? Aquellos que habían sido condenados a danzar entre los límites de la luz y la oscuridad, sin poder llegar nunca a la plenitud. Su cuerpo temblaba, pero algo lo impulsó a dar un paso al frente. Algo dentro de él lo empujaba hacia el centro de la habitación, donde las sombras parecían danzar con mayor intensidad, como si esperaran su presencia. El suelo debajo de sus pies crujió. Las sombras lo llamaron. Ven. Únete a nosotros. Era la voz del ángel, o al menos, una de sus voces. No podía resistirse. Los espectros lo miraban fijamente con esos ojos vacíos, y la danza de la sombra se aceleró, tornándose frenética. Las figuras comenzaron a acercarse a él, flotando hacia su cuerpo como si quisieran envolverlo, hacerlo parte de su danza eterna. Sin embargo, algo comenzó a suceder. Al acercarse, las sombras se dispersaron, como si algo las hubiera detenido. Algo dentro de él. El protagonista sintió la presión dentro de su pecho, como si un peso invisible estuviera presionando su corazón. Había algo en él que no era solo duda, era también fuerza. Era la resistencia a ser consumido por la oscuridad. ¿Qué haces?, dijo una de las figuras, acercándose. El protagonista no respondió. Simplemente levantó las manos hacia las sombras. Un poder desconocido brotó de su interior, como si el mismo alma de la oscuridad se hubiera mezclado con su ser, como si ahora él estuviera conectado con algo mucho más grande. Las sombras comenzaron a retroceder, titilando como luces a punto de extinguirse. La danza terminó, no por su voluntad, sino porque las sombras se desintegraron, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Ahora estaba solo, de nuevo en la habitación vacía, con las cortinas moviéndose al ritmo de un viento helado que no podía recordar haber abierto. Respiró profundamente, sintiendo el aire frío en su pecho, aún con la sensación de que algo se había roto, algo que nunca podría repararse. ¿Era este el destino al que estaba destinado? ¿Un ser atrapado entre dos mundos, sin poder encontrar descanso en ninguno? El ángel de la sombra, al igual que la oscuridad misma, lo había marcado para siempre. Pero ahora, al mirar sus manos, vio que la sombra de su propia figura parecía moverse por sí sola, como si hubiera adquirido vida propia. Ya no estaba solo. La sombra lo acompañaba, la sombra de la sombra. Con una mezcla de temor y aceptación, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba marcado. Capítulo 11. La revelación final. El aire en la habitación se había vuelto irrespirable. Aunque las sombras ya no danzaban como antes, el silencio estaba cargado de una presión que se hacía más densa con cada segundo que pasaba. El protagonista, aún agitado por el encuentro con las figuras espectrales, sentía que algo fundamental se estaba desvelando en su interior. Como si todo lo que había experimentado, desde el primer encuentro con la sombra hasta la danza de los espectros, fuera solo una introducción a algo mucho más profundo, algo que él no había comprendido por completo. En su mente, la voz del ángel, ahora mucho más clara, resonaba sin cesar. Eres parte de este ciclo. Eres la sombra que buscas. Pero, ¿qué significaba eso realmente?
La angustia y la confusión lo habían acompañado desde que comenzó esta travesía, pero ahora sentía una creciente certeza de que todo lo que había vivido hasta ahora no era casual. Estaba siendo guiado, manipulado, tal vez, por una fuerza que ni siquiera comprendía en su totalidad. Se levantó de la cama, como si un impulso irrefrenable lo obligara a hacerlo. La luz de la luna aún entraba por la ventana, reflejándose en las superficies de la habitación y proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes. Todo parecía fluir, como si la realidad misma estuviera siendo reescrita ante sus ojos. Fue en ese momento cuando la figura del ángel volvió a aparecer, pero esta vez no como una sombra o una presencia difusa. Estaba allí, de pie, ante él. La figura que alguna vez había sido apenas un susurro en su mente se había materializado en carne y hueso. «Has llegado lejos, pero ahora debes decidir», dijo el ángel, su voz resonando con una calma imponente. El protagonista, paralizado, no sabía qué decir, ni cómo reaccionar ante esa presencia tan poderosa. El ángel lo observaba fijamente, sus ojos vacíos, como dos pozos de oscuridad insondables. Y, sin embargo, en esos ojos se reflejaba una sabiduría infinita. ¿Decidir qué?, preguntó, su voz temblorosa. Decidir si seguir el camino que te he mostrado o aceptar lo que eres realmente. El ángel sonrió, pero no de una manera humana. Era una sonrisa que no reflejaba emoción, sino una comprensión profunda, casi cruel. El protagonista cerró los ojos por un instante, intentando encontrar algún tipo de paz en ese caos mental que lo invadía. Seguir el camino de sombras, seguir lo que el ángel quería, o rechazar esa oscuridad que ya se había hecho parte de él. No podía negar que algo en su interior le decía que la verdad estaba más allá de esa presencia, más allá de la tentación de sucumbir a lo que el ángel representaba. Sin embargo, la duda persistía. ¿Qué soy, entonces?, preguntó con voz apagada, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla. El ángel se acercó, sus pasos silenciosos, casi etéreos. La sombra lo seguía de cerca, como si tuviera vida propia, como si fuera una extensión de su ser. El ángel se detuvo justo frente a él, y con una mirada penetrante le dijo: «Eres el reflejo de tus propios miedos. Eres lo que niegas ser, pero que al final, inevitablemente, tendrás que aceptar. Tú mismo creaste esta oscuridad. Y ahora no podrás escapar de ella». El protagonista sintió un nudo en el estómago, como si las palabras del ángel lo hubieran golpeado con toda su fuerza. No podía huir de sí mismo. En ese instante comprendió que su lucha no era contra las sombras o las figuras espectrales que había encontrado, sino contra su propia naturaleza, contra la oscuridad que había cultivado en su alma durante años. «¿Qué debo hacer?», preguntó, ya no con miedo, sino con una especie de resignación. El ángel sonrió de nuevo, esta vez de una manera que casi parecía amable, y dijo: «Aceptar lo que eres. Y desde ahí, serás libre. Solo entonces podrás ver la verdad que te he mostrado». En ese momento, algo cambió en el aire. La presión que había estado envolviendo la habitación se desvaneció, y el protagonista sintió una extraña paz. Ya no se sentía atrapado en la oscuridad. La sombra que lo había seguido durante tanto tiempo desapareció, dejándolo en un silencio absoluto. Cuando miró al ángel una última vez, la figura ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de sus palabras, que resonaban en su mente, retumbando como un tambor lejano. Se quedó allí, quieto, en la misma habitación. La realidad había vuelto a su lugar, pero él ya no era el mismo. Había cambiado. La sombra había desaparecido, pero en su corazón, algo más profundo había quedado. La comprensión de que no había luz sin sombra, y no había sombra sin luz. Y con esa comprensión, el ciclo se completó. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través del Ángel de la Sombra de Leopoldo Lugones. Si te ha gustado esta narración, no olvides apoyar el canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando más contenido de calidad. Suscríbete, comenta y comparte para seguir disfrutando de más audiolibros como este. Hasta la próxima.